Bueno, ahorita en estos días no laven porque no se seca la ropa. Primer consejo de la noche. Primer consejo, no laven porque no se seca la ropa. Mándenlas a la lavandería. O cómprense una lavadora de esas industriales que lavan y secan. O usen la misma ropa de ayer. Como te pones chamarra, no se ve. O sea, ya la pones a la misma playera, pones chamarra y no se ve. Y el pantalón como quiera, para los hombres puedes usar uno de mis tías. Yo tengo como 30 pantalones iguales que me trae mi hermana, todos son iguales. Entonces no me preocupo por el cambio de pantalón. Y eso sí, báñense para que no huela así feo, ¿no? Ya compartí el link de Facebook por si lo quieren compartir igual en su estado o con sus amigos. Faltan 2 minutos para las 8, así que todavía tenemos tiempo de poder compartir. Comparte, da like y suscríbete. De veras, la semana pasada sí subiste a YouTube en otro. Sí. Recuerden que después de la clase aquí por Facebook, estamos subiendo la clase a YouTube, al canal de YouTube. Ajá, por cuestiones técnicas y de presupuesto, no pudimos seguir compartiendo por YouTube en vivo, porque tiene un límite, el gratuito tiene un límite de horas. Tengo que pagar aparte. Sí, se paga bastante, entonces, mejor ya lo subimos, subimos la clase después de aquí, la subimos a YouTube. Así es. Pero bueno, vamos a comenzar. Recuerden que estamos viendo el diseño del hombre, diseño que Dios le dio al hombre, y eso es importante que podamos conocerlo, saberlo, porque la realidad es que a veces nos convencemos de que lo hacemos. No sé si les ha pasado a los hombres que están aquí, a veces nos convencemos de que lo hacemos, ¿no? O tratamos de convencernos de que sí lo hacemos, pero no sé cómo sería si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo estamos actuando como hombres, ¿no? Cómo estamos, ojo, y no como hombres del mundo, sino como hombres de Dios. No sé si las mujeres que están aquí le han preguntado a su esposo, o más bien le han dicho a su esposo, si los hombres que están acá le han preguntado a su esposa, a sus hijos, ¿cómo está mi modelo de hombre? ¿Cómo ves? Y que ser sinceros, ¿no? Pero es que aquí hay un punto, porque como mujeres, o sea, ¿cómo sabemos cómo luce un hombre según el diseño de Dios si no conocemos el diseño? O sea, el problema no nada más está en que el hombre no viva ese diseño, sino que no lo conoce. Pero el problema también es que como mujeres a veces tenemos una expectativa de lo que debe ser un esposo, pero esa expectativa a lo mejor dista mucho de lo que es el diseño original que está dado de parte de Dios. Y lo que tenemos es un ideal. Así es. Lo que tenemos es pues una idea, algo que hemos idealizado nosotros como mujeres, basado en cualquier otra cosa menos en la verdad de Dios. Así es, o sea, el hecho de que nos vean guapos no quiere decir que ese es el modelo que debe tener el hombre, ¿no? O sea, el hombre tiene un modelo y el modelo por excelencia, ustedes lo conocen. ¿Cuál es el modelo por excelencia? A ver, si alguien quiere responder, o escriban en el chat, por favor. Pues el modelo es Cristo, ¿no? Exactamente, Vani. El modelo por excelencia es Cristo. Y aunque tiene muchas cualidades, yo les voy a hablar de dos. Aunque tiene muchas cualidades, les voy a hablar de dos que al menos deberíamos de tener nosotros. La primera de ellas, pues, es que Jesucristo es el buen pastor, ¿vale? Y dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿vale? Fíjense, Jesús protege y guía y da la vida por su rebaño. Ahora, aquí la pregunta sería esa. Nosotros como hombres y mujeres, su marido como hombres, ¿protege tu casa? ¿Guía tu casa?
da la vida por su casa, por su familia, da la vida por ustedes. Porque a veces es bien fácil decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Mi amor, yo doy mi vida por ti. ¿Saben qué, hijos? Yo doy la vida por ti. Pero ya en la práctica, ¿será que sí den la vida por ti? ¿Será que seamos capaces de dejar de hacer algo por compartirlo contigo? Por compartir algo que a ti te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a la pastora no le gustan las películas de miedo. A mí sí me gustan las películas de miedo. Bueno, de hecho hay unas que sí están bien, bien rudas, ¿no? Ahorita hay un youtuber por ahí que sube las películas así, bien, bien locas, películas de miedo, ¿no? Y la pastora dice, yo no quiero ver eso. Entonces yo sé que cuando estoy con ella o cuando estamos compartiendo la televisión, no voy a ver eso. Parece una insignificancia, parece algo muy pequeño, parece algo que dices tú, ¿eso qué? Fíjense, hay un caso de una persona que nos contaba que parece que fue una insignificancia, pero que a ella no le gusta la cápsula. Y un día salió a comer con su familia y le pusieron cápsula a sus papas. Y ella lloró, ¿no? Lloró porque y cuando tú escuchas eso dices, qué ridiculez, o sea, ¿cómo puedes llorar porque le ponen cápsula a tus papas, ¿no? Pero ya analizando esto, dices, espera, o sea, yo como hombre de la casa sé lo que no le gusta a mi esposa, o debo saber lo que no le agrada. Y si yo permito que sucede algo que no le agrada, por insignificante que sea, entonces seré capaz de dar la vida por ella. Y esto de dar la vida abarca muchas cosas. Esto de dar la vida por las ovejas, o sea, es que la Biblia nos pone aquí en Juan esa figura. Yo te voy a leer lo que dice Efesios 5:25. Esposos, amen a su esposa. Esa es en la versión la palabra de Dios para todos. Dice, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. En la versión Reina Valera dice, y se dio a sí mismo por ella. Este es un amor sacrificial, así lo conocemos, ¿sí? Es un amor sacrificial. ¿Qué quiere decir? Que el esposo que está siguiendo el diseño de Jesucristo, siendo un buen pastor, es decir, que va a ponerse el primero, ¿sí? No va a concebir su vida primero, sino primero va a tratar de proteger, salvar, resguardar, proveer, cuidar a su esposa. Así es. A su esposa. Ahora, ¿qué abarca esta situación? Sí abarca gustos, abarca hobbies, abarca todo eso, pero hay algo bien interesante y que es un pelear, yo creo que de la mayoría de los matrimonios y que es algo con lo que luchamos, a lo mejor quizá yo, nada más, pero yo creo que todas las esposas a veces luchamos con eso. Y es que muchas veces los esposos no se sacrifican en cosas tan pequeñas como salir de su zona de confort. Tampoco hay que sacar los trapitos al sol aquí, ¿eh? No, o sea, es parte de lo que abarca el sacrificio. Sí, claro. Es decir, no nada más es, me cedes a lo mejor el control remoto de la televisión, porque también ese es otro problema. El esposo llega y se adueña del control remoto y se ve lo que él dice, ¿no? Pocos son los esposos que están dispuestos a ver un dorama con una. Yo le agradezco al pastor que, por ejemplo, él ha entendido que a mí no me gustan las películas de terror, me gustaban muchísimo, pero ya no. Y entonces él ahora respeta eso. Cuando él quiere ver una película de terror, es cuando yo ando ocupada haciendo otras cosas y ya él sabe que estoy ocupada y le va a dar tiempo de ver su película de terror, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, ¿hay alguna situación que como esposa uno quiere, uno desea o uno necesita y requiere que el esposo tome de su tiempo, a lo mejor su único día de descanso, de su tiempo que a lo mejor él va a descansar, pero tú necesitas hacer algo y él sacrifica su tiempo,
sacrifica su descanso, sacrifica su confort, su comodidad por estar contigo, por ayudarte como esposa, por acompañarte, incluso por a lo mejor hacer alguna actividad que a lo mejor él dice, es que esto no, definitivamente, o sea, no es compatible conmigo, pero sí contigo te voy a acompañar, voy a estar contigo, o por lo menos no voy a hacer impedimento y te voy a poner todas las facilidades para que tú lo puedas realizar. Pero en la mayoría de los casos es no, si me saca de mi zona de confort como hombre, cero, olvídate, no hay nada, no hay recursos, no hay, no permiso, porque acuérdate que tu esposo no es tu papá, pero sí ese apoyo, ese respaldo, ese sí, mi amor, no te preocupes, cuentas con mi apoyo, cuentas con mi respaldo, si necesitas algo, a lo mejor no te puedo acompañar, pero ve con libertad, con confianza, yo voy a estar si me necesitas, o sea, ve y de estos pequeños puntos se dan tantos problemas matrimoniales, tantas situaciones. ¿Por qué? Porque el varón no ha entendido lo que es el amor sacrificial. Y sucede con las familias extendidas, ¿no? Por ejemplo. No sé, si no tienen familias extendidas, creo que se evitan un problema, porque la verdad es que sí genera una situación bien fuerte la familia extendida, porque sucede que de repente, no sé, hay un convivio, una fiesta, algo en la casa de la familia extendida, pero si es de la tuya, dices, vamos, ¿no? Es más, toda la familia jala, pero si es de la familia de la esposa, ahí sí ya, como se dice vulgarmente, la puerca torció el rabo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 50,000 pretextos, ¿no? Para no asistir a ese evento o a ir con la familia. Y bueno, yo se lo estoy diciendo porque a mí me ha pasado, no lo puedo negar, ¿no? O sea, no está bien que de repente sí me dan ganas de ir a los eventos de mi familia, pero no a ir a los eventos de la familia de ella, ¿no? Y no es correcto. Entonces, la realidad es que eso también es cuidar a la familia, eso también es guiarlos. Es cuidar el corazón de Así tu es. esposa. Es cuidar el corazón de tu esposa. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un detalle sencillo. Es algo que tú puedes decir, ay, pues eso, que ni modo que se vaya a acabar tu matrimonio porque tu esposo no quiere convivir con tu familia. No es que no es eso. O sea, es esa atención al detalle. Y a lo mejor está mal decirlo porque es la competencia, pero dicen, el diablo está en los detalles. O sea, es esa atención a las pequeñas cosas, pero que son diarias, continuas. Entonces es una goterita. Y que cada vez que se presenta la situación, hay un problema. Y a la otra semana, otro problema. O diario. Son esas pequeñas cosas que constantemente están siendo un problema para el matrimonio. Y todo depende de qué, de que ni el varón conoce su diseño de ese amor sacrificial, ni la mujer conoce el diseño de decir, oye, amor, o como le digas a tu esposo, pues yo creo que, bueno, más bien hemos entendido que este es el diseño y creo que en esta parte, pues no, como que no veo a Cristo reflejado en ti, ¿no? En esa parte. Y es que pasa porque la verdad, a veces las mujeres se quedan calladas porque tienen miedo a que el marido se enoje, ¿no? La pastora, por ejemplo, siempre me dice, vamos a hablar, pero sin enojarte, ¿no? Y yo ya me enojé por eso, ¿no? Pero digo, vamos a hablar, pero sin enojarte, ¿no? Porque y ya pones tu barrera a la defensiva, sí, ¿no? sí, regularmente es lo que hacemos como hombres, pero estudiando esto precisamente, Jesús no dudó en dar la vida por nosotros. No dudó en dar la vida por su esposa, la iglesia. No dudó en dar la vida por sus hermanos. Por los hijos de Dios no dudó en dar la vida. Y repito, hoy si le preguntas a tu esposo, ¿darías la vida por mí? Seguramente te va a decir que sí. O sea, seguramente va a decir, sí, claro, yo primero que tú, ¿no? Yo antes que tú. Y, sí, te doy mi sangre, lo que tú quieras, ¿no? Y a los hijos también. La última gota de mi sangre te doy, ¿no?
Pero en realidad algo que yo he ido aprendiendo como padre es eso también, ¿no? O sea, qué tan capaces somos de entregar la vida por los hijos. Y es decir, ¿qué pasa si fallan tus hijos? ¿Qué vas a hacer si fallan tus hijos? ¿Los vas a abandonar? ¿Los vas a hacer a un lado? ¿Vas a renunciar a tu ¿Vas a paternidad? renunciar a tu paternidad o vas a entregar la vida por ellos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Obviamente con esto no le estoy diciendo a los chicos que piensen en fallar, ¿no? Porque al final de cuentas como padres pues ahí vamos a estar, pero al final ustedes van a ser responsables de sus propias consecuencias, ¿no? Pero nosotros como padres pues no podemos abandonar. Eso es entregar la vida por la familia, ¿no? Y no nada más en los momentos muy difíciles o en las cosas grandes. El amor sacrificial hacia tu esposa y hacia tus hijos debe ser constante, constante, constante. Dice en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que pongo primero a mi esposa, pongo primero a mis hijos antes que a mí mismo, porque el amor, dice también, no es egoísta. Ajá. El amor no piensa primero en sí mismo. Así es. El amor no es que yo esté bien, que yo tenga mis necesidades cubiertas, que yo esté en mi zona de confort, que yo esté cómodo, que yo... Y después veo si dentro de esa comodidad entra mi esposa, entran mis hijos. No, es primero ver y servir y amar. Y ese ejemplo también nos lo dio Jesús, ¿no? Él dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y es que aquí viene lo importante, ¿no? El domingo platicábamos con unas tías y ellas nos contaban cómo aún siendo ya grandecillas, mi abuelita les pegaba, ¿no? Y que les pegó muy feo. Y luego todos concluían, pero es necesario, ¿no? O todos concluíamos, pero es necesario, pero es necesario. Y yo analizaba y decía, a lo mejor solamente estamos utilizando eso como un pretexto para cubrir las malas decisiones que hemos tomado como padres, ¿no? A lo mejor pudiera haber sido eso. Sin embargo, creo yo que también tenemos que aprender a educar rompiendo los sistemas que teníamos antes, ¿no? Porque sí, aunque decimos es necesario golpear, es necesario la vara de la corrección, sí, aunque habla de la vara de la corrección, también creo que llega un momento en el que tal vez nos volvemos violentos como padres, ¿no? Ya violentamos a los hijos como tal. Y entonces otra vez entregamos la vida por nuestros hijos, por nuestra familia, somos capaces de cambiar nuestros métodos de educación, no conforme a lo que nos enseñaron nuestros padres, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra, conforme a la verdad exactamente, y no conforme a lo que nos enseñaron nuestros padres, porque a veces eso, ¿no? De repente yo podría decirle a Blanca, no, así educa a tus hijas. Yo no soy nadie para decirle que eduque a sus hijas de tal o cual forma, ¿no? Porque como les digo, siempre que ves que un niño se está portando mal, siempre dices, ojalá fuera mi hijo, ¿no? Para yo arreglarlo, pero tú no sabes, o sea, no sabes la situación que está viviendo el niño, que está viviendo los papás, que está viviendo la familia. Y aparte, cuando decimos eso, otras personas nos ven a nosotros, ven a nuestros hijos y dicen lo mismo, ojalá fuera mi hijo, yo haría esto, yo haría aquello, o sea, cuando dicen que cuando uno señala con el dedo, otros 3 dedos nos señalan a nosotros. Así es. ¿No? Entonces, qué difícil está eso. Ahora, lo importante aquí también es en cuanto a la familia, ¿no? Porque el Señor se entrega por la familia y por la familia espiritual, ¿no? También. Entonces, regularmente nosotros como congregación, como hombres de la congregación, no solo estamos para apoyar a nuestros hijos, sino también para apoyar a los chicos de la congregación, para apoyar a las personas de la congregación. También deberíamos hacerlo, ¿verdad? Pero, repito, a veces cuando no entendemos esto, porque Jesús pudo haber muerto solo por su familia, ¿no? Y decir, ok, yo voy a morir por mi mamá, por mi papá y por mis hermanos. Pero Jesús dijo, no, voy a morir por todos voy a morir, ¿no? ¿Cuán capaces somos de apoyar a una familia que esté en problemas? Es más, yo te voy a decir algo, la mayoría de nosotros cuando tenemos un problema no lo contamos a nadie. Díganme si no es cierto. Y menos a la gente de la congregación. No, menos se lo voy a contar a la gente de la congregación, porque van a empezar a decirme que estoy haciendo mal, que es mi culpa, que estas situaciones. Entonces,
esa parte de verdad entristece, porque también como varones de la congregación tendríamos que ser de confianza para los demás, porque a veces decimos, tiene que haber alguien de confianza, y yo sé que la mayoría de ustedes tiene alguien a quien acercarse, que sabe que va de alguna forma a apoyarte, que sabe que de alguna forma no va a estar ventilando lo que está sucediendo, porque tampoco se trata de ventilar las cosas, ¿no? Fíjense, hay dos niveles de padres, bueno, dos estilos, ¿no? Los que no dicen nada de sus hijos, los que de plano o los alaban mucho o no dicen nada, o los que siempre están hablando mal de ellos, ¿no? Y ni una ni la otra parte está bien, ¿no? Está bien, ninguna de las dos partes. Cuando una cosa suceda, porque repito, nunca, nadie está exento, yo quiero que eso quede claro, seguimos orando y seguimos pidiéndole al Señor, porque el Señor les ha revelado a nuestros hijos, porque el Señor se siga formando en nuestros hijos, le seguimos pidiendo eso a Dios, pero también entendemos que pueden suceder cosas, que pueden pasar situaciones, ¿no? A veces el hecho de que digamos que somos cristianos, creemos que nuestros hijos son la maravilla. No, también son jóvenes, también están creciendo, también van madurando. Entonces, si algo sucede, ¿qué tanto está el varón, primero el varón de la casa para resolver la situación, para ayudar a la situación, y los hermanos de la congregación, qué tanto estamos para apoyar? ¿O seríamos para señalar? Porque te voy a decir algo, o sea, de entrada tú puedes decirle al no te preocupes, yo te comprendo, yo entiendo, ¿no? Pero en realidad detrás estás pensando en qué se equivocó, qué hizo, por qué no estuvo atento, por qué no se dio cuenta que estaba pasando eso. Mira, aunque a veces decimos, no, es que es fácil darse cuenta, no sabemos. Mira, yo te he dicho, al menos en este tiempo, y lo comparto contigo, al menos en este tiempo, 4 personas que no son cristianas, que no van a ninguna congregación, 4 personas al menos se han acercado a pedir apoyo para sus hijos que han caído en algún tipo de situación, llámale como quieras, no voy a decir la situación, pero en algún tipo de situación, ¿no? Y las 4 personas tienen una misma situación, el que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Las 4 personas, ¿eh? Entonces, cuando yo volteaba a ver eso, yo volteé a ver a mis hijos y dije, ¿yo me daría cuenta? Ahora piensa en esto, tú te darías cuenta, y no contestes de bote pronto, porque a veces de bote pronto dices, sí, me daría cuenta. Pero te voy a decir algo, quién sabe, a veces estamos tan confiados, a veces estamos tan en nosotros mismos, en nuestros problemas que no nos damos cuenta, ¿no? Que no damos cuenta. Es más, nosotros tenemos un error como cristianos, el creer que ya Dios los tiene protegidos. Y déjame decirte que no es así. Que el Señor, recuerda que el Señor les da libre albedrío a todos, de decidir acercarse a Él. Recuerda lo que hablábamos el domingo, ¿no? El Edén, el huerto del Edén y la tierra, ¿no? Y para estar en la protección tienes que comer del árbol de la vida. Y te voy a decir algo que tal vez no te guste mucho, pero la mayoría de nuestros hijos aún no han probado el árbol de la vida. Es más, muchos de nosotros, ¿no? No conocen a Cristo, claro, no se alimentan, no comen a Cristo, no habitan bajo la sombra de sus alas. Y te voy a decir algo, porque Cristo no se ha enseñado, Cristo es revelado. Claro. O sea, nosotros enseñamos la palabra para que a través de la palabra Cristo les sea revelado. Y mi hermano, tú tienes que enseñar la palabra, pero la revelación de Cristo a tus hijos va a ser particular. O sea, tú no puedes ir con tus hijos, y perdónenme por esto, a lo mejor a muchos no les gusta, pero no vas a venir y le vas a decir, Cristo, revélate a mi hijo, declaro que Cristo se le revela. Eso no va a pasar nunca, nunca va a pasar. ¿No? Hay una revelación particular, pero para que la revelación venga a Cristo, tu trabajo es guiarlos en la palabra, que lean la palabra. Pronto Julián por ahí les va a dar una prédica de una situación que ha estado entendiendo, pero yo no me he metido, él me explica y me habla y me comenta y le comenta a la pastora, pero yo no me meto porque estoy diciendo que Cristo te revele, porque igual yo te digo lo que Dios te está diciendo, y a lo mejor ya me estoy metiendo, que Cristo te revele, porque Cristo le va a ir revelando y le va a ir revelando. Pero yo mientras sigo enseñando, y yo mientras sigo hablando de esto, de aquello, y le sigo llevando a conocer al Señor en la palabra. Pero en realidad quien tiene que descubrirlo es Él.
A quien le tiene que ser descifrado es a Él. Ahora, nosotros tenemos que dar la vida por eso. Tenemos que dar la vida por eso. ¿Cómo vamos a sacrificar? ¿Qué vamos a sacrificar como padres para dar la vida por eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer para dar la vida por eso? Entonces, es una situación bien, bien interesante. Así es. ¿Cuál es el sacrificio que Jesús hizo? O sea, ¿qué entregó? ¿Qué fue lo que sacrificó? Fue su vida, toda su vida. O sea, Él no se reservó nada. Por eso dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. O sea, se despojó a sí mismo, haciéndose igual a los hombres y muriendo, ¿en dónde? En la cruz. Así es. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Como varón, ¿cómo te tienes que sacrificar? A la manera de Jesús. Es decir, sin escatimar nada. Así es. O sea, ¿y qué más? Muriendo, yendo a la cruz. Yendo a la cruz. ¿Qué significa eso? Que todo lo que a lo mejor yo he sabido, yo he aprendido, mi cultura familiar, mis costumbres, tradiciones, conceptos personales, incluso teologías y doctrinas, todo eso lo llevo a la cruz. Así es. Y muero. Y en especial mi concepto de ser hombre. Lo que me enseñaron mis padres de qué era ser hombre. ¿Sí? Lo que vi, incluso bien o mal, de mi padre terrenal, de cómo es hombre. No, todo eso lo llevo a la cruz. Y entonces, ¿qué hago? Muero juntamente con Cristo, pero resucito juntamente con Cristo. Y entonces nazco a un nuevo hombre conforme a Cristo, con su naturaleza. Y a partir de ahí empieza un proceso de renovación del entendimiento, en donde como a Cristo me es revelado, ¿verdad? Y entonces empiezo yo realmente a entender lo que es ser un hombre y empiezo a entender realmente lo que es amar sacrificialmente a los demás, a mi esposa y a mis hijos, no conforme al mundo, no conforme a lo que me enseñó mi papá, mi mamá, no conforme a mi cultura familiar, no, sino conforme a Cristo. Y es que el problema está en los conceptos. El problema está en los conceptos porque, miren, siempre es más difícil hablarle a un cristiano que a un no cristiano, de verdad. Ahora que he tenido la oportunidad de platicar, les digo, con estas personas que han buscado ayuda, me he dado cuenta que reciben, ¿no? Que entienden. Y yo platicaba con la pastora, es que para ellos es más fácil porque no tienen conceptos, porque no han manejado doctrinas. Pero para una persona adoctrinada le es más difícil. ¿Por qué? Porque le es más difícil dejar cosas que les dijeron que así tenían que ser. Pero recuerden que para construir una casa primero hay que destruir todo lo que no sirve, todos esos cimientos que no le van a servir para hacer una casa grande. Entonces regularmente sucede así. Tenemos que empezar a tirar nuestros conceptos de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un padre, de lo que es ser un marido y empezar a generar nuevos conceptos, pero conceptos bíblicos, conceptos de Jesús, partiendo de estos dos que te dije. Jesús como buen pastor, ahorita te voy a hablar de la otra, pero Jesús como el buen pastor es genial ver a Jesús como un pastor, porque da la vida por sus ovejas, porque busca las ovejas, porque está con las ovejas, porque si es necesario, jala las ovejas, ¿no? Y de repente pasa así, ¿no? Yo sé que a veces este concepto lo hemos llevado a la congregación. Y a veces se ha culpado a los pastores por decirle, es que fulanito ya no va a la iglesia y el pastor ni va a verlo. Yo les he dicho algo, como pastor de ustedes, jamás voy a ir a su casa si no soy invitado. Jamás voy a ir a su casa si no soy invitado. Y otra cosa, si hay una situación fuerte y yo no lo sé, no me voy a meter. O si solo escucho rumores, yo no me voy a meter. Pero hay una situación. Si ustedes lo piden y si ustedes me hablan y si ustedes me invitan, yo gustoso, ¿no? Yo no tengo problema para con eso, y si está en el tiempo, porque ustedes saben que su pastor sí trabaja, o sea, que sí tengo un trabajo
en el que tengo que usar el tiempo, ¿no? Entonces, pero si hay tiempo, con todo gusto podría ir, también podría hacerlo. Pero a lo que voy es a esto, que el buen pastor empieza por su casa. El buen pastor empieza por su casa. Es decir, tienes que cuidar, proteger y amar a los de tu casa. Por eso antes decían, hijo de pastor, lo peor. ¿Por qué? Porque el pastor descuidaba su casa por andar cuidando otras ovejas de otros rediles, ¿no? Y estaba su casa descuidada. Y esa es una realidad de esto. Entonces, lo que tienes que proteger es tu casa. El Señor Jesús protegió su casa, protegió a los suyos. ¿Y qué dice la palabra? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, en el caso nuestro, aquí tenemos, fíjate, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, no sé cuántos hijos tengas, pero el Señor te va a pedir cuentas por ello. Entonces, ¿qué tan capaz eres de sacrificar tu vida por ellos? Real, pero real. O sea, ¿cuántos se dan el tiempo para ir a un evento de sus hijos? Apenas en la reunión de padres me decías que lamentablemente muy pocos padres asistieron. Muy pocos papás, o sea, hice una reunión para allá en la escuela como para 400, 500 padres y si llegaron 40 fue mucho. ¿Por qué? Porque la realidad es que a los padres ya no les interesa. O sea, ¿a cuántos de nosotros nos dicen va a haber un evento de tu hijo? ¿Cuántos somos capaces de pedir permiso para ir a ese evento de nuestros hijos? A las firmas de boletas, que se supone que es algo importante, ¿no? ¿Cuántos si no padres? No, o sea, aunque sean hayan alumnos reprobado regulares o lo que sea, no importa. O sea, ¿cuántos padres asisten a junta? ¿Cuántos padres asisten a firma de boletas? Ayer yo tuve faena en la escuela de Emma y de todo el grupo solo fuimos 5 mamás. O sea, mamás, ojo, y mamás. Mamás, y se hace, pues ustedes saben cómo son las faenas en las escuelas, o sea, no nada más es en el salón, es afuera, es cortar pastos, hacer un montón de cosas, que donde se necesita por la fuerza de los varones. No había papás, creo que uno. Pero les voy a decir por qué, porque el papá siempre dice, pues hay que se arregle la mamá en cosas de la escuela, ¿no? Que se arregle ella, pero qué tal que el chico falle en la escuela, ahí sí está el papá para regañar, para jalar la oreja, ¿no? Para reclamar. Pero no para involucrarse en la educación. Hombres que estamos acá, ¿te imaginas poder ir un día a la firma de boletos de tu hijo? O sea, a veces ni tienes ni que pedir un día, medio día, unas horas que puedas pedir. Yo, por ejemplo, mis papás nunca conocieron ni la prepa, menos la universidad. Creo que, mis papás lo conocieron cuando me titulé. Cuando fue el examen profesional, ahí fueron a la escuela. Pero de ahí en fuera no conocían, mi prepa nunca la conocieron, nunca supieron cómo es. Entonces, la realidad ahí es que, a ver, hombres que están aquí, ¿sí conocen el interior de la escuela de sus hijos? ¿Conocen algunos maestros de sus hijos? Le hablo a los hombres, le hablo a los hombres porque a veces pues las mamás sí o sí, ellas van. Pero los hombres han ido a la escuela de sus hijos, ¿conocen de perdiz alguno de los maestros? Ay, me golpeé. ¿Alguno de los maestros los conocen? ¿Conoces quiénes son sus directoras? ¿Conocen el plan de estudios de sus hijos? ¿Saben cuál es el plan de estudio de sus hijos? ¿Sí lo saben o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, y en el caso de las mujeres sí, pero los hombres, ¿será que los hombres saben cuál es el plan de sus hijos? ¿El plan de estudios? O llama, los mandas y a ver qué sale, y ya cuando salgan de la universidad vas a ir bien contento con tu trajecito y a darle un abrazo a tu hijo porque terminó. Y eso sí termina. Pero de verdad, o sea, ¿saben que los planes de estudio están disponibles por internet? Ni siquiera tendrías que ir como a la escuela a pedirlos. Están en internet.
Pero eso es una situación, es lo que les repito, el dar la vida por los hijos tiene su chiste, o sea, no nada más es decir, sí, yo muero por él, entrego mi vida, mis riñones, mis órganos, todo lo que necesite, no. Yo trabajo y doy dinero, y ahí, o sea, es parte de, lo vimos la semana pasada, la provisión, ¿verdad? Eso es parte de, pero hay mucho más que implica el dar tu vida. El dar tu vida es todo, no nada más es un área, no nada más es el trabajo y doy recursos, el yo proveo, no, esa es parte, una pequeña parte de muchas cosas que involucran el ser hombre. Así es. Ahora, el hombre también, fíjense, tiene que dar cuidado en su casa y tiene que interceder, pero ojo, porque recuerden que hay un solo intercesor, recuerden eso, pero te voy a explicar. Fíjate lo que dice en Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A ver, nuestro único intercesor es Cristo. Pero la palabra interceder quiere decir que yo voy a acercar a mis hijos al intercesor, que es Cristo. Como varón, y fíjense esto, porque otra vez la tristeza que a mí me da es esa, que casi siempre ese trabajo se lo dejamos a las mujeres. Es más, cuando hay una oración, cuando haces una oración en la casa, casi siempre va a ser la esposa la que dirija. ¿Y el esposo? ¿Qué está haciendo? Y te voy a decir algo que suena bien triste y que vas a decir, no, es que no puede ser así. Pero no es lo mismo a que sea el hombre el que lleve a los hijos a Cristo. No es lo mismo. Completamente no es lo mismo. Repito, Dios no es un Dios machista, pero sí es un Dios de orden. Es un Dios de orden que le dio al varón un diseño y que no podemos estar rompiendo el diseño. Porque si rompes el diseño, entonces no funciona de esa forma. Y eso no significa que la mamá o la mujer no pueda no. orar por sus hijos, no pueda ser esa intercesora, ¿verdad? Que lleva a Cristo a sus hijos, aquella que les muestra a Cristo, que les enseña, que les habla de Cristo, no. Pero ¿a quién le fue dada la responsabilidad según el diseño? Al varón. Es más, varones, les voy a decir algo. Si pasara tu hijo un problema, un accidente, una situación en la escuela, no te hablaría a ti, le hablaría a su mamá primero. Recurriría a su mamá antes que a ti. Cuando en realidad tú tendrías que ser el primer contacto ante cualquier situación que tuvieran tus hijos. Ante cualquier problema tú tendrías que ser el primer contacto. Y mira, aquí quiero poner un ejemplo para que como mujeres lo entendamos. Igual, bueno, Emma y Julián pues se acercan mucho a mí, me cuentan, están conmigo, pero por ejemplo cuando Julián quiere un permiso, me comenta a mí, oye mamá, mira esto, aquello. ¿Y sabes qué le digo yo? Dile a tu papá. Siempre, mamá, es que estoy aquí, estoy haciendo esto, qué bueno, hijo, dile a tu papá. Pide permiso a tu papá, coméntale a tu papá. Ajá. ¿Por qué? Así tenemos que ser nosotros. Esa es la intercesión. ¿Sí? No es yo me creo, lo voy a hacer así, me creo mejor que Dios. Yo oro por mis hijos y yo sé lo que es mejor para ellos. No, es ve al Señor, te muestro a Cristo. Soy el canal o el puente o el medio para que mi hijo conozca al Señor. Esa es la intercesión, ese es el papel que como padres tenemos que cumplir de la misma manera. Como padres, varones, le hablo a los varones. ¿Qué tienes que hacer por tus hijos? Llevarlos a Cristo. ¿Cómo intercedo? Que conozcan al Señor. Esa es la intercesión. Así es. Llevar a la persona a Cristo. Repito, interceder no es, Señor, cuida a mi hijo, protege a mi hijo, que no le pase nada a mi hijo. Eso no es interceder. Es más, hay gente que intercede por sus hijos porque no les pase nada, ¿no? Porque no le hagan daño. O sea, andan en malos pasos, andan robando, andan haciendo cosas, pero protege a mi hijo. Que roben a gusto, Señor. Ajá. Que no lo vaya a agarrar la policía, Señor. Ajá. ¿No?
Que no me lo vayan a matar ahí en la calle, Señor. Eso no es interceder. Eso no es esos son los buenos deseos que tú tienes. Claro. Interceder es, a ver, hijo, tu única solución es buscar a Cristo. No hay más. La única solución es Cristo. Sí. ¿Cómo intercedes por los matrimonios? Llévalos a Cristo. Que conozcan a Cristo. ¿No? Porque si no, no hay forma. Ahora, quiero decirles una situación interesante. Hay una advertencia contra la negligencia. No acercar a tu familia al Señor, no cuidar tu familia, no guiar tu familia, no tener una relación con el Señor, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y esto es la advertencia contra la negligencia de no hacerlo. Y entonces es a la falta de corrección. Fíjense, dice Primera de Samuel 3:13, ¿no? Y creo que ese lo vamos a ver la próxima semana. El domingo. El domingo lo vamos a ver. Hasta el otro domingo, sí. Hasta el otro domingo, dice Mani. Porque ella tiene el 2. Entonces hasta el otro domingo vamos a ver que es: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. Fíjense, esto Dios se lo está diciendo a Samuel en contra de Elí. Fíjense esto, o sea, qué delicado es esto. El Señor le dice: yo juzgaré su casa para siempre. Y no voy a adelantar ese capítulo porque no quiero echar a perder la clase del que le toca el 3. ¿Samuel qué, perdón? Es Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13, sí. No quiero echar a perder el discipulado de la persona que toca el domingo, no voy a adelantar mucho, pero ustedes de todos modos saben lo que pasa con sus hijos. Lo que pasa con las esposas de sus hijos. Lo que pasa con los hijos de sus hijos. Ustedes lo saben, pero ¿por qué? Porque el Señor dijo: yo juzgaré su casa para siempre. Es más, la descendencia de Elí tenía que ser borrada. ¿Por qué? Porque sus hijos blasfemaron a Dios y Él no les estorbó. Y Él no les estorbó. Elí no guardó a su familia porque omitió disciplinarlos. Y repito, la disciplina está en la palabra, mi hermano. No hay mejor cosa para disciplinar a los hijos que la palabra. Te los puedes acabar a golpes, de verdad, te los puedes acabar a golpes y no van a entender. Puedes acabarte todas las frases motivadoras que existen en la historia y no van a entender. Puedes pararte de cabeza y no van a entender. Pero con la palabra lo van a hacer. Recuerda que Elí era sacerdote. Por consecuencia, sus hijos eran sacerdotes. Y repito, eso lo vamos a ver en el discipulado del domingo. Pero todo como sacerdotes, todas las aberraciones que hicieron en la casa del Señor como sacerdotes. Y aquí es donde tú no te puedes hacer a un lado porque eres sacerdote. Y por consecuencia tus hijos son sacerdotes. Y las aberraciones que pueden hacer tus hijos en contra del Señor, en la casa del Señor, por omitir la disciplina. Bueno, y nada más en la casa del Señor como congregación. Sí, a eso hablo. Sino en su vida. Mira, yo te lo quiero leer en otra versión. Dice: le dije a Elí que castigaría a su familia, ojo, le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. Entonces, qué importante es que como varón, parte de ese cuidado, parte de ese amor sacrificial, parte de ese salir de tu zona de confort, porque a veces evitamos los problemas por no salir de la zona de confort, por yo estoy aquí bien cómodo, ay, que lo arregle la mamá, que corrija la mamá. Ajá. No, evítenme la fatiga a mí de enojarme, yo no me quiero enojar. O ay, los problemas se arreglarán solos. No. O ahí se lo dejo a Dios, ¿no? Sí, hay que Dios se encargue. Y Dios dice: yo qué culpa tengo de Si tu yo chamaco malcriado. Claro, si yo te delegué la formación, la disciplina. Entonces, parte del diseño de varón es también la corrección, es aplicar la corrección. Porque si no, mira, ¿cuál es la consecuencia? Que el castigo de los hijos de Elí no nada más fue para ellos,
no nada más fue para sus esposas, no nada más fue para Elí como padre, dice, para toda su familia. Así es. Entonces, cuando el padre no está cumpliendo esta parte del diseño, bueno, y todo el diseño, pero en específico la parte de la corrección, toda la familia es afectada. O sea, y lo vemos, cuando hay problemas en la familia, a veces toda la carga se le echamos al chamaco, que sí, tiene su responsabilidad, pero si de verdad nos queremos hacer, o sea, hacer un examen consciente, ¿sabes sobre quién va a recaer la responsabilidad del problema, llámese como se llame? Del padre. Así es. Del padre. O sea, mira, es como en el equipo de fútbol. Cuando el equipo de fútbol gana, los jugadores son los mejores, pero cuando pierde, ¿a quién le echan la culpa? Al técnico, de hecho el técnico lo corren. Al director técnico. Cuando la familia funciona bien, ¡ay, qué padre el hijo bien listo! ¡Ay, qué padre la hija bien talentosa! ¿No? O la esposa. Pero cuando algo está mal, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable cuando algo no funciona en casa? Así es. El padre. Cuando Adán y su mujer pecaron, la mujer pecó primero, ¿sí o no? Y después ella fue y le dio de comer al varón. Así es. ¿Cuándo fue que los echaron del huerto? ¿Cuándo fue que el hombre y su mujer fueron sacados del huerto? ¿Cuando Eva comió? Hasta que Adán comió. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la casa, ¿de quién es? Del varón. La mujer es ayuda idónea. Es la ayuda del varón, pero el responsable es el hombre. Ese es el punto que quiero que como varones me entiendan. ¿Por qué? Porque es bien fácil decir, y antes se usaba mucho, ¿no? Cuando la hija salía embarazada, ¿a quién le echaban la culpa a los hombres? A la esposa. Es que tú no cuidaste a tu hija. Es que tú no supiste cuidarla, guardarla. ¿De quién es la responsabilidad? Así es. Del hombre, del varón, del papá, del esposo. El esposo es el guarda y custodia de su casa. Es el que se sacrifica, es el que cuida, es el que corrige. Y si tú no corriges, varón, si tú no te despabilas y no sales de tu zona de confort y corriges en tu casa lo que tiene que ser corregido, vas a acarrear consecuencias para toda tu casa. Así es. De hecho, hay un podcast de Saskia Niño de Rivera que se llama Penitencia. Si algún día pueden verlo, véanlo, o sea, te vas a sorprender. Ella entrevista a personas que están en la cárcel, ¿no? Los entrevista de cómo llegaron ahí, qué fue lo que hicieron, por qué hicieron lo que hicieron. Estaba escuchando hace rato precisamente un podcast de ella, y hay un chico jovencito, 20 y tantos años, que mató a un individuo. Estaba drogado y lo mató. Pero dice que a él, drogado, se le hizo fácil decir, no, pues ¿qué voy a hacer? Lo voy a descuartizar. Y lo empezó a cortar, o sea, lo asesinó sin querer. Pero después lo quiso descuartizar y dice que le metía el cuchillo y que no le podía cortar, y entonces empezó a cortar varias partes del cuerpo intentando. Es más, lo agarró a machetazos y todo, y no lo pudo cortar. Cuando llegó la policía, se lo llevaron, y Saskia Niño de Rivera le pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? Y él le dice, la verdad, dice, yo empecé a drogarme porque mis papás ni me pelaban. A los 13 años empezó a drogarse este chavo, a los 13 años. Y dice que cuando estuvo en la cárcel llegó su papá y le dijo, no te preocupes, aunque venda la casa te voy a sacar. Y entonces Saskia Niño de Rivera dice, ya demasiado tarde, ¿no? Y él asiente y dice, sí, cierto, o sea, ya era demasiado tarde, o sea, el apoyo que me querían dar ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque él dice que desde muy chico empezó a trabajar, él solito, y sus papás no sabían dónde andaban, no sabían ni qué. Y todavía lo peor, al muchacho que mató tenía 16 años. Tenía 16 años. Este chavo solo está pagando 8 años de cárcel, solo 8 años. Porque el juez dijo, a quien deberían de meter a la cárcel
tiene que ser al papá del niño asesinado. Porque ¿cómo es posible que el muchachito asesinado, el de 16 años, no hubiese llegado a su casa toda la noche, todo el día, y los papás no se preguntaran dónde estaba, que no habían levantado una denuncia, que no sabían cuál era su situación? Y entonces le dieron nada más 8 años porque el juez responsabilizó al papá del muchacho, del asesinado. 8 años le dieron, ¿no? Nada más. Y alguien decía, ¿por qué 8 años si es un asesinato? Pero el argumento del juez era ese. Los culpables aquí son los papás. Y yo reflexionaba y decía, sí es cierto, o sea, qué complicado. Somos nosotros los que orillamos a nuestros hijos a hacer cosas. Porque imagínate a tu hijo llegando a una casa, o imagínate a un hijo llegando a una casa en donde no hay paz, en donde solo hay peleas, en donde solo hay maltratos. O donde no hay nadie, porque ¿cuántos chicos más? Eso se da mucho en la actualidad. Llegan, papá y mamá no están, llámese por X o Y razón, no están. O sea, ahora el pretexto es estoy trabajando, ¿no? Para darte una vida mejor, porque ese es el pretexto. Pero ¿no será que una vida mejor es estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer como padre? ¿No será eso darle una vida mejor, estar cumpliendo tu diseño de padre y de madre? Por ahí decía una persona, ¿no? A veces hay esposas e hijos que en su casa lo único que reciben de sus padres son trancazos. No les dan de tragar, pero sí les pegan, ¿no? Y eso era una situación bien triste. Porque en realidad sí sucede, porque en realidad sí pasa. Y a lo mejor hay algunos de nosotros que podemos decir, no, yo sí les alimento, yo sí, pero ¿qué tan favorable es el ambiente de tu casa para que tu hijo prefiera estar en casa y no en otros lugares? ¿Qué tan favorable es el ambiente de tu casa? Y eso tenemos que hacerlo nosotros como hombres, ¿no? De verdad que a veces sabemos, papás, que no sabemos tener un ambiente bien en casa, y a veces cuando el papá está en casa los hijos no están tan cómodos, no se sienten tan en paz. Preferirían estar en la casa sin el papá y que el papá solo sea proveedor. Pero yo la verdad deseo y le pido al Señor que no sea así. Otra de las personas que cayó en esas negligencias sin duda fue David, ¿no? Fíjense, aunque David andaba conforme al corazón del Señor, él no evitó la situación que pasó con Amnón y Absalón. Tampoco me voy a adelantar porque también ese lo van a dar en el discipulado. Pero ustedes saben lo que pasó, cómo uno de sus hijos violó a una de sus hijas y cómo el otro hijo quería vengarse, y la situación que pasó, lo que debió haber sido horrible para David. ¿Pero por qué? Porque también David de repente hubo una época, ahí se van a acordar ustedes y lo vamos a ver en los discipulados, hubo una época en la que David se desentendió de todo. Se desenfocó. Se desentendió de todo, y ese es un problema, ¿no? O sea, cuando te desentiendes, es más, el profeta Natán viene y le dice, ¿no? O sea, tomaste en poco la palabra de Dios. No te fijaste, es más, David mandó a matar a Urías, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba desenfocado, no se enfocó en su familia, no se enfocó en su casa. Y ciertamente el Señor le perdonó, pero ustedes saben las consecuencias, las cuales también las veremos en el discipulado. Así es que no se pierdan los discipulados todos los domingos, 9 de la mañana, no te lo pierdas, ¿no? Y más este librazo de Samuel, que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Entonces, es una realidad, mis hermanos. O sea, tenemos que empezar a ver las consecuencias que sufrieron. Te estoy dando 2 ejemplos, pero hay infinidad, ¿no? Hay infinidad de ejemplos por la negligencia del padre, ¿no? ¿Por qué me dirijo mucho al padre? Porque recuerdo que estamos hablando en un discipulado de hombres, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, donde tenemos que empezar a actuar. Ahora, hay muchas cosas que no hemos hecho, el Señor nos está hablando ahora, empecemos a hacerlo. Y empecemos a realizarlo, ¿no? Empecemos a llevarlo a cabo. Así es, ¿y qué pasa? Como veo que no hay preguntas aquí todavía, espero que en un momento puedan hacer sus preguntas, pero ¿qué pasa cuando en mi casa el esposo no se pone las pilas, cuando en mi casa no hay quien le enseñe todo esto, o sea, un modelo correcto para mis hijos? ¿Qué hago, pastor? Otra vez, por favor, estaba leyendo. Sí. ¿Qué pasa cuando en mi casa no está este modelo correcto de hombre, de esposo, de padre?
cuando mi esposo a lo mejor está ahí, pero solamente es un bulto en mi casa o solamente es el proveedor y no se pone las pilas, no es sacerdote, no enseña, no cuida, no protege, no corrige. ¿Qué hago entonces yo? ¿A quién recurro? ¿Quién podrá ayudarme? Es que eso es bien bonito, eso es bien, saludando a la gatita que pasó por ahí. Esto es bien bonito. Esto es bien bonito. ¿Por qué? Porque hay mujeres que dicen, pues ni modo, mi esposo no se pone las pilas, ni modo. No. Cristo es tu esposo. Cristo es tu esposo. Si el esposo no reacciona, si el hombre de la casa no reacciona, entonces recurres al buen pastor, al que no se equivoca, al que de verdad cuida las ovejas, el que de verdad ama a la esposa, el que de verdad cuida y protege a la familia, que ese es Cristo, ¿no? Que ese es Cristo sin duda alguna. Porque sí, la verdad es que pues yo entiendo que hay familias en las que el hombre no va a responder nunca, como se los dije alguna vez, no responde ni va a responder nunca. Entonces recurrimos a Cristo. Fíjense, Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Fíjense esto, todos tus hijos van a ser enseñados por Dios. Tal vez tú no tuviste un esposo responsable, un esposo que llevara a tus hijos, enseña a tus hijos a que ellos sí lo sean. Enseña a tus hijos a que ellos sí lo hagan. Y a que vean al Señor como su Padre. ¿Sí? A que vean que el Señor es el modelo correcto de padre, incluso cuando papá está en casa, incluso cuando sea cristiano, incluso cuando se congregue, pero muchas veces no le ha sido revelado o no ha querido renovar su entendimiento y por lo tanto es ineficaz en su diseño. Tú siempre lleva a tus hijos a Cristo, siempre llévalos al Padre, siempre enséñales a que sean guiados por el Espíritu Santo, que dependan 100% de Dios. Cuida el corazón de tus hijos, cuida el corazón de tus hijos, eso sí tienes que hacerlo, cuida su corazón, llévalos al Señor. Sí, Blanca. Una pregunta, porque bueno, también se había dicho que pues es el ejemplo, ¿no? De los padres que le dan a sus hijos, pero ahorita comentaban, bueno, y si no, el padre no está pues atento a eso, y que ¿cómo se tendría que hacer? O sea, si dices, bueno, enséñales, pero entonces la mamá es la que les tiene que enseñar. Sí, fíjate, la mamá, y por eso es que esto es lo esencial de todos. Hay un mandato bien interesante que a veces pasamos de largo. Congréguense, no dejen de congregarse, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque en la congregación van a ir aprendiendo. Ahora, ojo, es que es bien complicado porque también tú tienes que buscar la sana doctrina, tienes que buscar la verdad presente, ¿no? En todo lugar tiene que ser así, porque desgraciadamente no en todos lados hay sana doctrina. Y yo le comentaba, ¿no?, a unas personas, tú lleva a tus hijos a la sana doctrina. Es necesario. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a ir aprendiendo. ¿Cómo saber qué es la sana doctrina? Cuando solo se habla palabra del Señor, cuando la base es la Biblia, cuando la base es la palabra del Señor, cuando se evitan de situaciones de declarar, decretar, profetizar. Recuerden que bien lo decía Vani el domingo, la profecía más grande es la palabra del Señor. Esa es la profecía. Profetizar es hablar la palabra del Señor, no desearle casas, no desearles carros, no desearles cosas a las personas, ni leerles el futuro, ni te vas a casar con fulanito, no. Y cuando no hay un padre en casa, sí, precisamente eso. Cuando no hay un padre en casa, entonces los llevamos a Cristo. ¿Cómo? Congrégate. Hay un pastor que va a enseñar, hay gente que está enseñando. Yo la verdad, y a lo mejor no se lo dije a Vani el domingo, pero qué clase de discipulado, Vani. Sí. O sea, la verdad, un discipulado buenísimo. en otro nivel, en un nivel de sana doctrina, en un nivel de verdad presente, ¿no? Y entonces créeme que eso, el estar escuchándolo, el estar llenándose de la palabra, el estar conociendo del Señor, eso le va a mostrar a tu hijo quién es el verdadero padre, a tener un padre de verdad. Y eso no quiere decir que el pastor va a ser su padre, ¿eh? No. Ojo con eso, porque no hay padres espirituales. Eso es una mentira, que el pastor es mi padre espiritual. No, el único padre es Cristo. Y hay un padre terrenal que si no funciona como padre terrenal, entonces está Cristo como padre. Pero sí, Dios dio ministerios para la edificación del cuerpo, de los santos. Entonces,
el pastor acertadamente dice la importancia de congregarse. ¿Para qué nos congregamos? Ok, soy mamá, mi esposo no quiere venir a la iglesia, bueno, a la congregación, perdón, o no, o viene, pero no se pone las pilas. Pero ¿a qué voy a la congregación? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué llevo a mis hijos a la congregación? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para cumplir cada domingo? ¿Porque es lo que se tiene que hacer? ¿Porque soy cristiana y es lo que los cristianos hacen? No. Asistimos a la congregación para ser edificados, para que Cristo se forme en nosotros, para ser equipados. Y si como mamá mi esposo no está enseñando, entonces yo voy cada domingo o cada semana o 2 días a la semana, los días que tengan reunión en tu congregación, para ser equipada en esta verdad, para conocer a Cristo, para alimentar a mis hijos de Cristo, para que en mi casa se coma Cristo. Ajá. Pero también, mira, y yo quiero ponerte este ejemplo. Está en 1 de Timoteo 1, 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este ejemplo, bien lo decía el pastor, no hay padres espirituales. Pablo no era el padre espiritual de Timoteo, pero sí era un padre ministerial. No de que padre, de que, ay, eres mi padre y de mi sangre y hago pacto contigo y no sé qué. Era un mentor. No, era su mentor, exactamente. Era su maestro, ¿sí? Era quien le enseñaba la verdad, quien le daba a comer a Cristo. Es en ese sentido. Pero ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque para eso también nos congregamos. Porque si mis hijos no están teniendo un modelo correcto en casa, de padre, o por qué no lo hay, en la congregación que yo busqué una congregación, ¿verdad? Decía el pastor de sana doctrina, porque estoy viendo a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, estoy viendo que en esta congregación se enseña correctamente. Entonces, yo voy a exponer a mis hijos a la palabra, pero también a los ministerios, pero también a el pastor de esta congregación, pero también a los varones de esta congregación, y mis hijos van a ver modelos correctos. De hecho, un consejo que siempre le doy a las personas, que nadie le dé una palabra a tu hijo si no estás tú presente. Ojo con eso. A un niño menor de edad no se le puede dar una palabra, no se le puede dar una palabra. Solos no, tiene que estar el papá para poder dirigir, o la mamá en este caso, si hablamos de que no hay papá, para escuchar qué es lo que le están diciendo y para saber si es correcto, para no llevar a nuestros hijos a la frustración, porque una mala, ¿cómo podría decirle? Una palabra mal dada es frustración segura. Es frustración segura para las personas, ¿no? O sea, fíjate, y te las voy a descifrar así de fácil, ¿no? Una de las palabras es, toda tu familia va a estar acá. Eso me lo dijeron ahorita. Sí, se lo dijeron a la pastora, toda tu familia va a estar acá, no está su familia ahí. Puede ser frustración. Sí. Ojo. Número dos, te vas a casar con un hombre de Dios que bla, 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 bla. Ojalá así fueras, es un buen deseo, quién sabe. A lo mejor te casas con un pagano, el que gracias a ti conozca al Señor, ¿no? A lo mejor te casas con una persona y gracias a ti conoce al Señor. Y después otra cosa, ¿no? Vas a terminar una carrera, vas a ser presidente de México, vas a ser gobernador del Estado de México, vas a ser poderoso político. No, esos no son los deseos de Dios. ¿No? El deseo de Cristo en esta tierra fue que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Entonces, expongamos a nuestros hijos a la palabra y, como bien dijo la pastora, a buenos ejemplos. A personas que están hablando la palabra. A personas que están enseñando. Miren, yo les voy a decir algo que pasa. Muchas veces la gente menosprecia el discipulado. ¿De verdad? Mucha gente menosprecia el discipulado. Pero el discipulado es igual de importante que la prédica, igualito de importante. Y que la alabanza. Y que la alabanza, y que todo lo que se hace en la congregación. Y en los discipulados estamos aprendiendo, conociendo la palabra. Expone a tus hijos a eso, ¿no? Alguna vez alguien me dijo,
¿Por qué pones a niños a enseñar cuando Sarita estaba más pequeña, cuando Jade estaba más pequeña, ¿no? ¿Por qué los pones a ellos a dar el discipulado? ¿A poco un niño no puede estudiar? ¿A poco un niño no puede leer la palabra? ¿A poco el Señor no le puede hablar a los niños cuando el Señor dijo, dejen que los niños se acerquen a mí? No, pero los tienen llenando hojitas con sopita o coloreando hojitas en las escuelitas. ¿Por qué? Porque no entienden, porque son mensos seguramente, ¿no? No, y aquí sí quiero hacer una acotación, que todo es para alabar a Dios, ¿verdad? Y es por su gracia y su misericordia. Pero gracias a Dios, que en esta congregación los chicos, los niños, los menores de edad son capaces de dar un discipulado de calidad. Así es, así no, o sea, yo cuando escucho a Sara, cuando escucho a Jade, cuando escucho a Danita, cuando escucho a Julio, ¿no? Ya de Julián y José Eduardo, esos ya son adultos, ¿no? Ya, esos ya hasta se van a casar, entonces ahí ya no los meto en esa área, ¿no? Pero los más pequeños de verdad, o sea, ¿y por qué? Porque al menos así están tomando la Biblia y se están poniendo a estudiar. Yo apenas cuando le tocó a Sarita y se acercaba y me decía, es que tío, esto y lo otro, yo trato de no decirles nada para no intervenir, pero sí los escucho, ¿no? Lo que me están diciendo, trato de no aportarles para no intervenir en lo que ya Dios les ha dado, pero esa pasión con la que me cuenta, es que mira, descubrí esto y lo otro, aquello, eso a mí me llena de gusto porque sé que están siendo involucrados en la palabra. Porque sé que están involucrados. De ahí la importancia, por ejemplo, yo no es que, ya saben que yo no soy un pastor bautizador, ¿no? Pero si mi intención es que la gente se bautice, es para que pueda pasar ahí enfrente a compartir la palabra, para que pueda tener estas cuestiones ministeriales en las que sí, por supuesto que es importante el bautizo. Claro que sí es importante el bautizo para llevar una cuestión ministerial. Entonces, de ahí es que, por ejemplo, apenas le decía, ¿no? Yo a Judith, ¿no? Ya empiézale a pensar, y por ahí a Mateo, que sé que anda por ahí también, ya le decía, ya Mateo ya tiene 12 años, ya está igual bien grandote, ya también tiene que empezar a pensar, porque en cualquier momento también le doy clases a él. ¿Para qué? Precisamente para que ellos empiecen a estudiar, que empiecen a conocer, que empiecen a llenarse del Señor. Vale, no me va a dejar mentir, cuando estás estudiando para una clase, te sorprendes, ¿no? De lo que Dios te está dando, dices, ¿qué? O sea, ¿qué está? Y está siendo ministrado, ¿no? Yo no les exagero, yo a veces, mi estudio es cuando tengo las horas libres y me voy al carro, ahí me pongo a estudiar y a veces digo, hijo, es que esto es sentir al Señor. No me aloco en el carro, ni pongo a llorar, ni me revuelco en el carro. Imagínate a los otros maestros que están al lado. ¿Qué le está pasando? ¿Está convulsionando este cuate? No, pero recibo al Señor y estoy escuchando al Señor. Y también apenas que Julián nos contaba lo que el Señor le daba. Y yo escuchaba la pasión con la que nos lo estaba contando. Y yo dije, eso es el Señor. Eso es el Señor. Entonces, involucrémonos en la palabra. Involucremos a nuestros hijos. Te voy a leer ya casi para concluir. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada administrador, otra vez, 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es para tu familia. Para el Señor y para tu familia. El hombre es administrador en dos áreas importantes: en el huerto y en su familia. Para con el Señor y para con su familia. Su trabajo, sus recursos, la creación. Y en su familia, la esposa, los hijos y, ojo, las generaciones futuras. Claro. Porque acuérdense cómo le voy a hacer a mis nietos. ¿Sí se acuerdan cómo le voy a hacer a mis nietos o no? Aquí en mi rodilla. Sobre tus rodillas. Y chiringringui. Acuérdense de esto, ¿eh? Y ojo, porque apenas veíamos también en Ruth, que Ruth como abuelita también cuidó a sus nietos. Claro. También vio a sus nietos. La abuela de Timoteo. La abuela de Timoteo, por supuesto. O sea, no solo es tu esposa, no solo son tus hijos, sino además las generaciones futuras. Y te voy a decir algo, el éxito de tus nietos va a depender del éxito que tengas con tus hijos.
Esa va a ser una realidad. Busca ese éxito con tus hijos. Vas a ver lo que va a pasar. Y recuerden, no todo es miel sobre hojuelas, no todo va a andar sobre ruedas. Podemos equivocarnos, tus hijos se pueden equivocar, pero no abandonamos. No abandonamos, seguimos. Y concluyo con esto. La acción práctica, velar por tu familia, orar con tu familia, instruir a tu familia y amar a tu familia. Otra vez, velar por tu familia, orar con tu familia, instruir a tu familia y amar a tu familia. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que tus hijos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, entonces muéstrales la luz, y la luz es Cristo, mi hermano. La luz es Cristo. No sé si haya preguntas, dudas, quejas, sugerencias, algún dato que se nos vaya. Pensé que ibas a decir algún dato perturbador. No, datos perturbadores no. Ya di muchos con la de Saskia Niño de Rivera. ¿Nadie? Preguntas, quejas, sugerencias, Allá comentarios. en Facebook, a ver si no tenemos preguntas en Facebook. Es que luego en Facebook va un poquito más atrasado. Un poquito más atrasado el audio. Entonces, no sé si haya preguntas de este lado o no. Creo que no. Ok, bien, entonces parece que todo está bien. Le damos gracias a todos los que se conectaron por Facebook. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden seguir compartiendo. Cada vez somos más. Ahorita tenemos a 2 viéndonos en Facebook, ¿no? Ya Había vamos más, avanzando. pero ya, bueno, se Había van más, pero ya conectando. quedan 2 nada más. Pero bueno, vamos a seguir dando gracias. Déjenme concluyo la transmisión de Facebook. Gracias a todos los que nos han seguido en